Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Estudiemos juntos Levítico, capítulo 16. Muchas felicidades, qué bueno, qué gusto saber que sigues estudiando la palabra de Dios. Recuerda, lo importante no es este audio, de veras que lo importante no es que me escuches, lo importante es que tú tengas el hábito, que cada mañana lo primero que quieras hacer es abrir la Biblia, doblar tus rodillas, ponerte en las manos de Dios, preguntarle al Señor qué quieres que yo haga hoy. Y eso es lo que realmente nosotros queremos que podamos motivarte y hacer eso en ti. ¿Sale? Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es muy interesante ya que nos menciona, nos explica una de las festividades más importantes del pueblo de Israel, lo que se llamaba el Día de la Expiación. También una frase que también se le conoce mejor es el Yom Kippur. Esta es la ceremonia más solemne del calendario hebreo. Recordemos esto de calendario hebreo porque ellos tenían, desde que salieron de Egipto, comenzaron a usar un nuevo calendario en el que estaban todas sus festividades, estaban todos los momentos especiales y por eso en algunos momentos tenemos que entender calendario hebreo o calendario que después empezaron a usar, también un poco el de Babilonia. Y de manera general entender ese concepto. Ahora, algo importante del Yom Kippur, del Día de la Expiación, es que se realizaba solamente una vez al año para limpiar el santuario y al pueblo de Israel de todos sus pecados. Recordemos que hemos venido viendo cómo hay diferentes tipos de ofrendas, de holocaustos, o de un holocausto y de ofrendas para el pecado, para la paz, pero todo eso vamos a ver sus simbolismos, todo eso quedaba, ese pecado simbólicamente quedaba en el santuario. Entonces, cuando venía el Yom Kippur, el día de la expiación, se limpiaba el santuario de ese pecado que durante el año había quedado allí. Estamos hablando simbólicamente. Y finalmente era limpiado el santuario una vez al año. Y entonces comenzábamos nuevamente. Por supuesto que esto apuntaba a la redención final en Cristo Jesús y también a una parte importante, a la limpieza final, a la destrucción final del pecado. Algo también que es muy valioso, eso lo vamos a ver al final del capítulo, es que para esto se preparaban 10 días antes. Ellos 10 días antes se daba el aviso, claro que ellos ya sabían la fecha, pero oficialmente o formalmente se llamaba a la preparación 10 días antes, para que esos 10 días antes fueran días de solemnidad, de preparación, de estar a cuentas con Dios. Ojo con esto de devolver aquello o restituir aquella falta, aquello que en lo que habías fallado y se podía restituir, tenías el tiempo para prepararte. No era una fiesta improvisada, no era una fiesta que la gente tenía que llegar así, de última hora me avisaron, no, debías estar bien preparado. Y mis amigos, me parece que esto es muy valioso de comprenderlo, debido a que ahora, nosotros tenemos también algunas reuniones especiales como las reuniones del día de culto, los sábados, o también tenemos los llamados a Santa Cena y el rito de humildad, que son muy valiosas. Por supuesto, no se diga del bautizo para aquellas personas que son bautizadas. Todas estas ceremonias indican una preparación, son un llamado a una preparación para que cuando se celebren la persona esté bien sabiendo lo que está haciendo, está en paz con Dios, ha confesado sus pecados, por supuesto que ha pedido perdón, de tal forma que estas celebraciones puedan cumplir un objetivo valioso, que es reconciliar, que es traer paz. Y me parece que eso es algo que nosotros a veces se nos pasa un poquito, ¿verdad? En esto también dice la historia judía que el sumo sacerdote, que de hecho es el que realizaba, solamente el sumo sacerdote realizaba estos servicios en este día especial. El sumo sacerdote también se cuenta que en los últimos 10 días antes se encerraba o se quedaba a dormir allí en los cuartos de preparación y eran días en los que él se preparaba, confesaba sus pecados, analizaba su vida, analizaba el pueblo, repasaba lo que iba a hacer, tenía bien claro en la mente qué es lo que iba a hacer, cómo se tenía que hacer y por supuesto verificar que todo estuviera hecho. Así que mis amigos, este día no podíamos explicar a sumo detalle
todo lo que se tenía que preparar. ¿Para qué? Para que todo se hiciera correctamente. Del versículo 2 al versículo 4 nos recuerda, en este caso Aarón, que era el sumo sacerdote, cómo se lavaba con agua y se vestía con las ropas santas o las ropas de lino santas. Ojo, esto es bien interesante, ya que como te digo, ese día solamente el sumo sacerdote oficiaba. ¿Por qué es valioso comprender esto? Bueno, porque al inicio había pocos sacerdotes. Recordemos que se había consagrado solamente a Aarón y a sus 4 hijos, de los cuales 2 murieron. Pero con el tiempo, pues llegaron a haber muchos más sacerdotes. Mucho más adelante era todo un rol, todo un itinerario en el que había una suficiente cantidad de sacerdotes, todos haciendo su trabajo en la plenitud de su vida, no eran ni tan jóvenes ni tan ancianitos, no, estaba bien hecho. Sin embargo, al inicio había pocos sacerdotes. Entonces, ojo con esto, es muy valioso, es que el holocausto, el sacrificio de la mañana, el sacerdote se ponía las vestiduras elegantes, las vestiduras hermosas, las vestiduras que proyectaban la santidad y la gloria de Dios. Pero al terminar el sacrificio de la mañana, él se ponía las vestiduras de lino. Estas vestiduras santas de lino eran vestiduras, aunque hermosas, pero eran sencillas, austeras. Con esta vestimenta él iba a ofrecer los servicios de la limpieza del santuario. Y cuando por la tarde venía ya el sacrificio de la tarde, nuevamente se ponía las vestiduras especiales, las vestiduras de gala. ¿Por qué este cambio de ropa? Y en cada cambio de ropa se tenía que lavar. ¿Por qué? Bueno, porque cuando oficiaba con las vestiduras de gala, él estaba ante Dios, ante el pueblo, representando a Dios. Entonces, como está representando a Dios, él tenía que verse o proyectar esa imagen de santidad, de belleza, de gloria que Dios quería manifestar a su pueblo. Pero cuando él ese día, ese único día en el año, se presentaba ante Dios e iba a entrar al lugar santísimo, entraba con las vestimentas austeras y sencillas, aunque hermosas, pero eran vestimentas de pureza y de humildad. ¿Por qué? Porque ahora estás ante Dios representando al pueblo. No podías ir con adornos, no podías ir. ¿Por qué? Porque la gloria solamente es de Dios. Y fíjate, estos cambios de ropa, él tenía que comprender lo que significaba, el valor que tenía. Así que mis amigos, ante Dios nosotros siempre tenemos que ir con humildad, siempre tenemos que ir con la pureza de un corazón sincero. No podemos ir con arrogancia, con pretensiones espirituales. La santidad es vista por Dios, así que siempre vamos delante de Él. Pero cuando estamos ante las personas, qué gozo es que podamos manifestar el carácter, la belleza del carácter que viene de una relación continua con Dios. Del versículo 5 al versículo número 10 nos va a recordar algo muy importante que tiene que ver con un sorteo de 2 machos cabríos. Esto es un tema bien interesante, ya que se presentaban 2 machos cabríos. Uno se hacía un tipo de sorteo en el que, de hecho se buscaba que estos 2 machos cabríos se fueran lo más semejantes uno del otro, y se hacía un sorteo, y a uno, de acuerdo al sorteo, uno era dedicado a Jehová y otro era dedicado a Azazel. Uno, el que se dedicaba a Jehová, era sacrificado, y el otro, que era dedicado a Azazel, era enviado vivo al desierto. La interpretación de esto es que algunos consideran que estos 2 machos cabríos representan a Cristo Jesús en 2 momentos de su servicio. Sin embargo, también la mayoría se inclina por considerar que uno, el macho cabrío que se dedica a Jehová, representa a Jesús y su obra de redención, de morir por nosotros, de eliminar el pecado, de salvarnos a través de ser nuestro sustituto. Y que el que se dedica a Azazel, por los judíos también fue llegado a considerarse alguien que estaba en contra de Jehová, por lo tanto se representaría a Satanás. Que el macho cabrío que se va al desierto representa a Satanás, quien finalmente lleva el castigo final por haber inducido al pecado al ser humano. Bueno, en un momento vamos a ver un poquito más de esto. Del versículo 11 al versículo 19 se presentaba para limpiar
el santuario un becerro por los pecados de Aarón y su familia, pero también un macho cabrío de Jehová por los pecados del pueblo. Y finalmente se rociaba la sangre en el lugar santísimo, luego en un lugar santo y luego en el altar exterior. La sangre de este becerro por los pecados de Aarón y sus hijos, y del macho cabrío por los pecados del pueblo, se combinaba, y con esa sangre, al rociarla en el lugar santísimo, en el lugar santo y en el altar exterior, era una manera de simbólicamente limpiar, recoger todos los pecados que durante todo el año se habían ido acumulando. Estaban perdonados, pero estaban allí. Yo quiero entenderlo así, o quizá me queda más fácil entenderlo como una tarjeta de crédito. Cuando tú pagas con una tarjeta de crédito, el pago está realizado, pero la deuda sigue ahí en tu tarjeta hasta que finalmente es pagada. Entonces, lo que se entiende aquí es que el pecado había sido perdonado, pero todavía faltaba hacer la eliminación total. Ojo con esa palabra, sería el pecado, como el pecado había contaminado todo, incluso lo sagrado, era momento de eliminarlo completamente. Entonces, después de haber hecho estos sacrificios, Aarón, el sumo sacerdote, ponía las manos sobre el chivo, confesaba todos los pecados del pueblo, y el chivo era llevado por alguien apto al desierto. No necesitaba ser sacerdote ni nada, solamente que se escogía a alguien que llevaba este chivo al desierto, y el animal, ojo, no moría ni tampoco regresaba, sino que el chivo, el macho cabrío, como se le ponía todo el pecado del santuario en él llevaba la culpa final, no moría. Ojo con esto, porque ese es un punto importante. Él no tenía parte en la salvación, simplemente en el castigo final por la responsabilidad que tuvo en este caso que representa a Satanás, de haber inducido al pecado y a las personas a pecar. Mis amigos, esta es uno de los capítulos me parece más interesantes y importantes de comprender. ¿Por qué? Porque en esta pequeña escena, en ese día, una vez al año, el sacerdote, inspirado divinamente, comprendía el trabajo de Cristo Jesús, pero también él veía el momento en el que finalmente la tierra sería limpiada de todo el pecado para siempre, a través de ese acto en el que se limpiaba el santuario, y también ese chivo que era enviado al desierto. Ellos sabían que un día todo esto llegaría al final y el pecado finalmente estaría destituido, desterrado, acabado para siempre. Creo, mis amigos, que nos ayuda a comprender también que aquella persona que confesó sus pecados y se arrepintió, encontró en Cristo el perdón, la salvación, la gracia. ¿Por qué? Porque Jesús fue su sustituto, murió en su lugar. Pero, ojo con esto, quien no quiso proceder al arrepentimiento, quien no quiso aceptar de Cristo la gracia y la salvación, él lleva en sí mismo la culpa por su pecado y el castigo por su pecado. Aquellos que aceptaron a Cristo, Cristo murió en su lugar, Cristo llevó el dolor por ese pecado y Él murió por ese pecado. Pero un día también ese castigo final, esa muerte final, ese castigo por todo el mal que se hizo, pues Satanás lo llevará en el sentido de que morirá para siempre. Querido Padre, ayúdanos a meditar en la limpieza y la santidad. Ayúdanos a meditar en el perdón y la gracia, y ayúdanos a meditar y pensar en que un día todo el mal y el sufrimiento de este mundo llegará a su final, y que este mundo será limpio de todo el dolor que hoy tiene, de toda la maldad, de todo el sufrimiento que se vive aquí. Un día va a terminar. Y también Satanás, que ha instigado, que ha motivado, que ha entrampado al ser humano, también será destituido para siempre. Gracias, Señor, por la gracia que tienes por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Sigue orando. El Señor quiere escucharte.